Hola queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy vamos a tratar un punto muy importante con relación a la palabra de Dios. Últimamente, siempre ha recibido la Biblia ataques, ha sido atacada grandemente, fuertemente, férreamente por sus opositores, tratando de demostrar que la Biblia no es la palabra de Dios, que la Biblia no es inspirada, que la Biblia es un libro cualquiera, que Jesús no murió en la cruz, sino en Cachemira, por allá en otros lados. Y ha sufrido distintas formas de ataques, especialmente con respecto a la inspiración. Hoy vamos a tratar de dar una defensa férrea sobre la inspiración de la palabra de Dios, hecho de que significa que la Biblia fue escrita por Dios, fue inspirada por Dios. Sin embargo, sí hay argumentos que de hecho ya en la clase pasada, en el seminario, dimos una clase especial sobre la inspiración y hablamos de cómo los escritores son ignorantes, dicen ellos, no existen los originales, y hablan sobre que la Biblia pues no es inspirada, que la Biblia contiene errores, que la Biblia en realidad solamente tiene algunos grados de inspiración en algún momento que Dios dictó, en un momento místico. Si fuera así, Pablo de Tarso no hubiera sido incluido, porque él en Gálatas dice: "Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?". Y Pablo no estaba ahí en un momento místico, estaba muy enojado. Y que también dicen que Jesús mismo no creía en la inspiración del Antiguo Testamento, porque él corrigió al Antiguo Testamento, cosa que entonces significa que tiene errores, porque él dijo: de cierto os digo que oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo. De cierto os dicho, oíste que dijo, no adulterarás, pero yo os digo. Sin embargo, sí hay un argumento que me dejó preocupado hace mucho tiempo, y ese argumento es que solamente hay dos textos en la Biblia que hablan de la inspiración divina. Uno de ellos es 2 Pedro 1:21, que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ese es un texto, solamente ese texto habla de la inspiración. 2 Timoteo es el segundo texto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el argumento que ellos dicen es que solo hay dos textos y que, pues claro que la Biblia tiene que decir que es inspirada, se autonombra inspirada. Si la Biblia habla de ella misma como inspirada, pues claro que la Biblia no va a decir que ella no es inspirada. Es decir, sería ilógico que ella dijera: pues no somos inspirados, la Biblia no es inspirada. Entonces a mí sí me dio una preocupación pequeña, porque la idea es esta: ¿cómo puedo yo saber, siendo un creyente, que la Biblia es palabra de Dios sin que ella lo diga? Sin usar estos dos versículos, ¿cómo puedo demostrar? ¿Habrá alguna manera de demostrar que la Biblia es palabra de Dios sin que ella lo diga? Y eso ya, mi preocupación ha sido acumulativa de los últimos 20 y tantos años que he tratado de argumentar esta idea, que tiene validez, porque sí, pues la palabra de Dios tiene que autonombrarse inspirada, que la Biblia es palabra de Dios verdadera, sin que ella lo diga. Por eso sufre tantos ataques, porque los ateos y escépticos y científicos y todo, no, pues la Biblia realmente no es palabra de la historia, y sacan libros históricos por allá que dijeron otras cosas. Hoy me propongo a darles un buen grupo de argumentos que demuestran que la Biblia es palabra de Dios, aunque ella misma no lo diga. Vamos hoy a reconocer, a aceptar y a demostrar que la Biblia es la palabra de Dios verdadera, que la Biblia es verdad, que la Biblia es palabra de Dios directa al hombre. Así que vamos a empezar. El primer argumento es que la Biblia completamente, de Génesis a Apocalipsis, es una profecía. Está predicho todo lo que iba a pasar. Ejemplo: se predijo que Jesús iba a nacer en Belén de Judea, 1500, un poquito más de años antes. El escritor Miqueas, ¿cómo iba a saber ni siquiera dónde estaba Belén de Judea? Y puso allí: porque tú, oh Belén de Judea, Efrata, pequeña entre las... de ahí nacerá el Salvador. Y se cumplió al pie de la letra. ¿Cómo pudo el escritor haber
previsto dónde iban a ser el lugar exacto? Solamente hay una respuesta. Y es que Él no lo escribió solo. Fue inspirado por Dios para que lo dijera, porque Dios sí conoce el futuro. La presencia de Dios es que todo lo sabe, pasado, presente y futuro. Toda la escatología, el mapa escatológico desde Génesis hasta Apocalipsis, todas las profecías se han ido cumpliendo tal y como lo han predicho los profetas. Hoy día mismo, todo lo que se predijo de las cosas que iban a pasar antes que viniera Cristo, se están cumpliendo delante de nosotros. De hecho, el próximo video va a ser sobre la segunda venida de Cristo. Qué tan cerca estamos, lo voy a dar. Pero todo se está cumpliendo exactamente como se predijo. Todo el mapa de principio a fin, la historia anticipada. Eso es lo que es la escatología. Dios nos anticipó lo que iba a pasar en su escritura. Por tanto, los humanos no pudieron predecir todo tan exacto, tan perfecto. Desde el Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo, hasta su segunda venida y milenio que falta, todo eso todavía. Eso demuestra entonces que no fueron escritores humanos nada más, que aunque lo escribieron humanos, Dios estaba allí demostrando que la Biblia es verdad, que la Biblia es palabra de Dios y que todo lo que la palabra de Dios dice se cumple al pie de la letra, porque es palabra de Dios. Imagínense que los humanos hubieran escrito solos, no hubieran tenido la influencia del Espíritu Santo, es porque nunca hablaron por voluntad propia, sino que fueron influenciados por el Espíritu Santo. ¿Cómo hubieran inventado la Trinidad, por ejemplo? Que Dios es uno, único y tres. ¿Cómo puede Dios ser tres, uno y único a la vez? No lo pudieron haber inventado ellos. No se les hubiera ocurrido. De hecho, algunos todavía ni siquiera entienden la Trinidad hoy día. De que Dios puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo puedo ser papá, hijo y esposo a la vez. Así de sencillo. ¿Cuánto más Dios puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo? Pero muchos no lo entienden. Pero este misterio, que Dios puede estar en todos lados a la vez y ser Padre a la vez en Roma, Padre a la vez en Europa, Hijo a la vez aquí, Hijo a la vez en el cielo. Eso es algo que los hombres no hubieran inventado solos. Por eso, tanto la escatología, como la Trinidad, como las profecías cumplidas, como la creación misma. ¿Cómo pudo el hombre haber inventado la creación de Dios tan importante, tan bella, tan perfecta, tan científica? ¿Cómo podemos saber que Dios existe? Porque su creación es perfecta, todo es perfecto. Entonces los hombres inspirados no inventaron la creación, fue una ayuda que el Espíritu Santo les dio para que lo escribieran sin que ellos lo hayan visto. Pero imagínense un argumento más poderoso todavía. Tenemos 66 libros con distintos autores en distintas épocas, con distintas culturas, algunos con poca educación, pescadores, campesinos. ¿Y cómo pudieron hablar tan armoniosamente? ¿Cómo pudieron armonizar la Biblia del Antiguo, el Nuevo Testamento y juntarlo todos en una sola persona, en Cristo Jesús? El Antiguo Testamento prometiendo el Mesías venidero. El Nuevo Testamento diciendo, ya vino, aquí está, véanlo. ¿Cómo puede la Biblia ser tan perfecta? ¿Cómo la armonía de las Escrituras en distintas épocas, culturas, personas, lugares? Solo Dios pudo haber unido todos esos escritos con distintos lugares, formas y tamaños. Y luego unirlos para que la Biblia tenga una armonía perfecta y sea un libro exacto, perfecto, de principio a fin. Solo Dios pudo haber hecho esto. Pues esa armonía nos demuestra que la Biblia es palabra de Dios. La ciencia dice que no, que todo esto fue un Big Bang. Y se puede hacer que haya sido un Big Bang. Ya vamos a ver en un momento la teología de que la creación sí pudo haber sido un Big Bang, pero no producido por cuenta propia, producido por Dios mismo. Pero mientras la ciencia, por ejemplo, la ciencia nos dice que la Tierra es redonda, apenas hace 500 años, por alrededor de 500 años. Pero hace 1500 años antes de Cristo, es decir, hace 3500 años, ya se había escrito en Job que la tierra era redonda. Dice en Job 1:7, y le dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él respondió, de rodear la tierra y andar por ella. Ya Satanás mismo había dicho que la tierra es redonda. Es decir, la Biblia ya registró que la tierra es redonda
3.500 años antes que el hombre. Porque la Biblia es palabra de Dios. La historia, cómo se cumple al pie de la letra, diciendo la palabra de Dios es verdad. Míralo tú por cuenta propia. Todas las señales que Jesús dijo que iban a ocurrir están frente a nosotros. Pestes, terremotos, huracanes. Y bueno, podemos decir, por ejemplo, que ella misma ha demostrado ser palabra de Dios sin que ella lo diga, porque los humanos lo respaldan. Yo digo, yo siento que es palabra de Dios. Cuando yo leo la Biblia, sé que no es un libro cualquiera, sé que no es un periódico. Se conecta mi corazón, mi espíritu a ella y reconoce que es palabra de Dios. Por eso es una eterna moda. La Biblia es una moda eterna. Cada año la Biblia sigue siendo el libro más vendido. Ya ni compite con los demás. Nunca. Algunos otros libros compiten allí para poner cuál es el libro del año. Pero la Biblia cada año es el libro del año porque se vende más que todos los libros. Porque ya es palabra de Dios y el hombre acepta que es palabra de Dios. Imagínense ustedes cómo pudo el hombre, si hubiera escrito por cuenta propia nada más, haber inventado la gloria de Dios, haber inventado a Dios mismo con sus atributos, su existencia propia, su perfección, su omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. ¿Cómo pudieron haber inventado esa calidad de Dios, esa grandeza de Dios, su inmensidad, su trascendencia, su justicia, su amor, su eternidad? El hombre hubiera sido incapaz de inventar todo esto. Pero como Dios da testimonio de sí mismo y nos muestra quién es, cómo es, muestra su gloria, su amor y su presencia. ¿Cómo hubiera inventado el hombre por cuenta propia o escrito contra él mismo? Haber escrito sobre su pecado, sobre su maldad, sobre su incapacidad de creer en Dios, sobre su caída, sobre su desgracia. No hubiera escrito de él mismo todo eso. Pero Dios sí, porque Dios le muestra al hombre su pecado, le muestra al hombre su desgracia, su caída, su idolatría, el rechazo a que tenga otros dioses. El hombre nunca hubiera escrito sobre la santidad de Dios, la ética, sobre la forma que Dios quiere que nos comportemos. Él no hubiera escrito contra él mismo nada. El hombre es egoísta. Pero si Dios lo inspiró, si Dios lo impulsó a que escribiera todo esto, por eso sabemos que Dios inspiró la palabra, porque el hombre por cuenta propia no lo hubiera hecho, pero con la guía de Dios tuvo que escribir todo esto contra él mismo. Imagínense, no hubiera puesto como prioridad la santidad, la ética, el amor, la justicia, la moral. Imagínense cómo la palabra de Dios ha sido viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Para los del Antiguo Testamento sirvió, para hoy nos sirve y nos servirá. Un libro atemporal que no ha tenido, que ha servido en todos los tiempos, a todas las generaciones, y le seguirá sirviendo a las futuras. Porque Dios escribió la palabra para su creación, para sus criaturas. El mismo judío dice Pablo, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué aprovechan la circuncisión? Mucho y de todas maneras. Primeramente que a ellos les ha sido confiada la escritura de la palabra de Dios. Los judíos escribieron la palabra de Dios. Todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, todos los escritores han sido judíos. ¿Cómo pudieron ellos escribir contra sí mismos? ¿Cómo pudieron terminar el Antiguo Testamento? De Hebreos, por ejemplo, dice que está próximo a desaparecer, que la ley ya no está activa. La ley moral sí, la ley ritual no. ¿Cómo pudo el hombre deshacer eso? ¿Cómo pudo haber terminado el antiguo y empezar un nuevo pacto? Solo por la guía del Espíritu Santo, porque la Escritura es palabra de Dios inspirada por Dios mismo. Entonces es importante que veamos todas estas realidades que demuestran que, aunque la Biblia no lo dice, demuestran que la Biblia es palabra de Dios, que no tiene errores. Bueno, y un argumento es que contiene errores. Sí, contiene errores. Es decir, no deja de sacar todos los errores que tenemos y que cometemos. Ahí están registrados. Pero ella en sí no tiene errores. Registra los errores, pero ella no tiene errores. Imagínense ustedes la Biblia teniendo la capacidad de haber escrito para judíos, gentiles, romanos,
para todos, para sabios, poetas, eruditos, toda clase de eruditos, para gobiernos, para historiadores, científicos, creyentes, no creyentes. De la boca de los niños y de los que mamas has fundado la fortaleza, para ser acallado al tío y al sabio. La mente que escribió la palabra de Dios es más sabia, va por encima de todos los demás humanos, porque no fueron humanos nada más, sino que ellos fueron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante la palabra de Dios, porque ella no solo tiene, que contiene, sino es la palabra de Dios. Entonces ahí está, piénsenlo y verás que la Biblia sí es palabra de Dios, aunque ella misma no lo diga. Todas las evidencias demuestran que sí es palabra de Dios. Y yo siento en mi corazón cuando leo la Biblia que es palabra de Dios, la tomo, la vivo, la siento, porque es el único libro que penetra el corazón. La Biblia misma no necesita defensa mía, tampoco ni de nadie. Ella se ha defendido a través de los siglos. No sé si conozcan a Voltaire. Voltaire se propuso hacer a la Biblia obsoleta en 100 años. Él dijo que en 100 años él iba a demostrar que la Biblia no era palabra de Dios y que era un libro cualquiera. De hecho, le dijo a sus criados que aunque él estuviera a punto de morir, no le fueran a tratar de convencer de que Dios existía, que la Biblia era la palabra de Dios. Y cuando le dio cáncer y estuvo ahí a punto de morir, gritaba que fueran a hablarle de Dios, pero él les había dicho que aunque él gritara y pidiera que alguien le hablara de Dios, que no le hablaran, que él iba a estar así, que iba a ser una locura. Y no hizo obsoleta la palabra de Dios. Él quedó maldito allí, sin que nadie le ayudara en su muerte. Todos los científicos mismos que ellos descubrieron, por ejemplo, que hay un agujero negro universal, que cada galaxia tiene un agujero negro. La Biblia ya lo había dicho, dice allá en Pedro, que todo esto se acabará, que en un momento la creación será deshecha. Y la palabra deshecha significa descreada o absorbida. Así como hubo una gran explosión, un gran Big Bang de adentro hacia afuera, ahora va a ser absorbida hacia adentro en una implosión, que los científicos mismos dicen que sí, pero ya Pedro lo había dicho, que será deshecha, absorbida, descreada. Pues todo esto demuestra que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es verdad, que la Biblia es cierta. ¿Cómo es posible que la Biblia ha sido capaz de cambiar al hombre, al ser humano maldito, destruido, pecador? Miles y millones de personas como yo hemos recibido una transformación, un cambio por ella. Ella ha sido la que me ha cambiado y transformado después de ser un hombre horrendo, feo, asqueroso, pecador. Ella tuvo la respuesta a la palabra de Dios y aquí estoy yo, cambiado, transformado, después de haber sido un hombre perverso y maldoso. Porque ella es la palabra de Dios, tiene poder de Dios. Cuando ella se abre la boca de Dios para ayudarte, para guiarte, para corregirte en justicia. Ella tiene poder porque Dios es poder. Ya sabemos entonces que la Biblia es la armonía perfecta de Dios, en donde se une todos los elementos de salvación, de perdón en Jesucristo nuestro Señor. Imagínense que hubieran inventado el milenio, por ejemplo, y que todos viviéramos juntos en un reino, en donde la iglesia es la esposa, los judíos, el pueblo de Dios, y en esa etapa Dios cumplir las promesas de los judíos del Antiguo Testamento y cumplir las promesas nuestras. Tener la Nueva Jerusalén como centro de gobierno, en donde las 12 puertas tienen los 12 nombres de los 12 apóstoles y de los 12 patriarcas. Ellos no hubieran inventado eso, no hubieran inventado la gran Jerusalén, la belleza, su interior, el trono de Dios allí. El hombre hubiera sido incapaz de hacer eso solito. Pero como Dios fue el que lo motivó, lo inspiró para hacerlo, por eso es correcto y perfecto. Hay muchos otros argumentos con mucho más detalle, más pequeños, pero quiero decirles uno que me ha pasado a mí. Yo he ayudado a muchas personas que han tenido espíritus, demonios, y gracias a Dios que me ha ayudado a expulsarlos o a ayudar a las personas a que sean liberadas. Y te voy a decir algo que me ha pasado a mí. ¿Quieres tú saber si la Biblia es palabra de Dios?
aunque sea un libro escrito por humanos y de papel y letras. Cuando vayas, si tienes valor y si quieres comprobarlo, anda un día con un endemoniado y ponle la Biblia encima. Ponle la Biblia encima. Y verás cómo la rechaza. No quiero. Porque ellos saben que la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Compruébalo tú mismo. Yo concluyo diciendo que si tú examinas estas pruebas que demuestran que la Biblia es palabra de Dios sin que ella misma lo diga, y yo me veo sinceramente convencido de aunque fueron humanos los que escribieron la palabra de Dios, no la escribieron por sí mismos. Fueron inspirados, motivados por Dios para escribirla y hacer de este libro maravilloso una armonía perfecta para hablarle al hombre y darle dos testamentos, dos pactos, uno para el antiguo y uno para el nuevo. Queda demostrado que la Biblia es palabra de Dios. Si no lo quieres creer, allá tú. Pero todos estos argumentos demuestran que aunque la Biblia no diga que es palabra de Dios, cumplidas todas las profecías, demostrado científicamente, ella es la palabra de Dios. Reconócelo y dale gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios como lámpara a nuestros pies y como guía a nuestro camino. Que Dios te bendiga y espero que te sirva esto como motivación a tu fe, de que estás en la verdad, de que estás siendo movido por la verdad, por Dios mismo, por su palabra, que es verdad, y aunque traten de destruirla, jamás podrán. Hitler trató, aquí mismo en Oscuscaba, hay un lugar aquí cerquita que se llama Maní, había una pared completa, una pintura donde los frailes quemaron las Biblias y quemaron los libros de Totolbú y todos los libros de los mayas. Ahí estaba la pintura firmada desde hace 400 años. La quisieron destruir y aquí está, sigue viva. Quitaron ya la pintura, pero no pueden quitar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Dios mismo hablando al hombre. Y eso jamás lo va a poder hacer nadie, ni lo hará ni lo podrá. Que Dios les bendiga, espero que les ayude para que su fe crezca y que su base como la palabra de Dios, única regla de fe y de práctica, continúe siendo eficaz en sus vidas. Que Dios les bendiga.